Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con los arquitectos, ingenieros. Abogados. Yo pienso que sí ajustamos. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, cuéntame. Pues ya haciendo el conteo con todo y desperdicio, que no se va a desperdiciar nada, pues es que sí estamos apenas muy justos y con mucha suerte sí ajustamos. Ya considerando el pretil. Ya considerando. Okay. ¿Cuántas hojas quedan? El otro día quedaron 19 completas, más lo demás fue la fedacera. Porque ahorita ya nomás quedan las que están en la cámara. Entonces quedan 16. Quedan 16 hojas. Quedan 16 hojas. Más que suficiente, ¿verdad? Sí. Ok, pues entonces a darle. A lo que, pues en lo que se vea, vamos a hacer ajustaditos. Sí. ¿Verdad? Ok, pues entonces le ponemos doble. Mira, que ponga este Sí, sí, sí. y ya que pasamos primero nivel o subimos para arriba. ¿Dónde van a pasar el nivel? ¿Para qué? Para que ellos empiecen con la escalera. No, pues pasen el nivel. Adelante. Ustedes ya saben cómo se sacan los niveles. ¿Ya aprendió bien, Omar? Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y aquí por qué no le trajiste el láser? Ah, pues aquí. Ah, claro, pues es que lo tiene la arquitecta Cecilia. Cierto, ahorita aquí le serviría muy bien. Métela ahí, Omar, a la cubeta, por favor. ¿Aquí? Y creo que les di un dato erróneo, jóvenes. La invención de la manguera de nivel data de finales del 1800, principios de 1900. O sea, es una invención relativamente nueva. Solamente tiene 120 años. Nivel de gota. No. Nivel de Nivel de gota, exactamente. No, nivel de gota. Ajá. La niveleta. La niveleta trae su gota. ¿No es esta? Esta, viene siendo esta. Este es el nivel de gota. Ese es el nivel de gota. Es que los dos traen gota, pues. Este es el nivel de gota. No, de gota paredes, no, de gota. De gota. ¿Quién viene ahí? Ahí viene el buen Paco. Ahí viene el buen Paco. Tomas cinematográficas, échale, Paco. Cinematografía pura. ¿Qué? Toma dos. Va llegando Toretto. 2.77. Toma dos. Vamos a ver cómo se baja del carro. Jean-Claude Van Damme en Ganar o Morir. Ni en Hollywood salen esas tomas. ¿Qué le marcas? ¿Cómo estamos, Paco? Muy bien, ¿qué andamos? Mira, ponte micrófono. Paco, ¿cuántos años de experiencia tienes tú como maestro de obra? 16 años 16 años. Hey, manejando ya ok. pues lo que es el personal y planos y todo eso. Excelente. ¿Qué vas a hacer el día de hoy, Paco? ¿Qué nos traes? Traemos ahorita el reply para poder silbar la escalera. Ajá. Y vamos a fabricarla de papelillo y no sé, creo que cambiaron unos niveles. ¿Aquí? Vamos a checarlos para ver si es necesario volver a trazarla o ya La- la hacemos así. El triangulito Ok. este. ¿Facilitas tu lápiz, por favor? Ahí pongo. Ok, gracias. Esta madera viene desde Chile, si no me equivoco, ¿ah? El triplay es, según yo, es chileno. Ahí está. Saludos a Chile. Sí. Ahí está. Ok. No me muevo. Sí. Va. Dale, Omar, vente para acá. Voy.
Ya se puede empezar a percibir la doble altura de Blanca, ¿eh? Ya que quitaron los paneles que teníamos acá. Ahora imagínense, jóvenes, que se va a eliminar todo ese muro. También muy importante, ya impermeabilizamos porque cuando rompimos la dala, bueno, más bien la losa, para poder anclar correctamente el panel Covintec, se lastima un poco la unión de las casas. Entonces era bien importante impermeabilizar con el Fester A, que es un impermeabilizante acrílico que se puede aplicar directamente o con membrana para poder garantizar que no tengamos humedades hacia la casa del vecino. Entonces, eso es muy importante que se haya hecho con impermeabilizante Fester A. Utilizamos 3 años, color rojo, para garantizar que no tengamos esa humedad al vecino y no generarle problemas ni en el presente ni en el futuro. Excelente. Y ahí está. Esta es una de las decisiones que estábamos tomando. Esta trave se calculó un poco más ancha del espesor del muro. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión. Si dejarla botada hacia el frente, que salga del paño del muro que tiene 14 terminado y esta trave trae 25. Por eso, si se fijan, están saliendo las varillas de este lado. Pero lo que vamos a hacer para que no ocurra eso es engrosar con 2 paneles de Covintec aquí. No nos afecta en la estructura, es bastante ligero el Covintec y nos va a dar esa apariencia que queremos de muro ancho. Aquí está, mira. Ahí los tengo en el 215 del nivel. Ahí está 215. Hey. ¿A 10? 215. No, pero también arriba. Por lo que yo veo que ese no puede ser bien terminado. Dijiste 215, 315, más 1 metro, pues son los 315. 215 de aquí para arriba. Acá. Sí, está muy arriba. ¿Qué nivel de piso terminado tenemos arriba? Arriba, 315. 315. Ajá. Pues entonces son 215 arriba de esta. ¿Cómo que no da? Queda muy arriba. Queda muy arriba. Arriba, mira. Es que no nos va a dar. ¿Por qué? Queda acá arriba, mira. Porque aquí tenemos. Porque aquí ya tenemos 1.14 No te marca la altura. allá. Ajá. Entonces, si le subimos 2 centímetros, Ajá. tendremos No. 1.16 respecto allá. Ajá. Entonces, lo que debería de hacer aquí es bajarnos Ajá. para poder tener los 2.15 de altura. ¿Bajarnos cuánto? ¿Los 38? ¿O los 36? Los 36, tendríamos que bajarnos. Como simple. Porque si no, sí nos va a dar mucho. Nos va a dar una gran diferencia. Es que aquí nomás tenemos 1.14 y aquí tenemos ya 1.16. Ajá. ¿Sabes qué? Hay que cambiarle otra vez los niveles de piso terminado a todo el plano, porque no está bien que nos estemos agarrando del 0,0 allá en la calle, ¿va? El 0,0 tiene que ser este. Bueno, En las remodelaciones, el 0,0 es el nivel de piso terminado del interior de la casa, ¿va? en la calle menos. Menos tanto. 36. Exactamente. menos 36. Sí, porque estamos complicándonos la vida y no tiene sentido. Entonces, cámbiate ahorita en el plano y ponle entonces ahora este nivel que tenemos, Ajá. este va a ser el 0,0. 0,0. Ajá. Ok. El de allá va a ser menos 36. Exactamente, exactamente. Menos 38 por Ajá. los 2 centímetros que agarra. Sí, Entonces sería menos 38 el nivel de la calle. correcto. Ese es el nivel metro, ¿no? Ese es el nivel metro. A ver, ahora sí. ¿Cuál es tu trave más alta? Préstame tu nivel acá. Entonces, ahora sí, si este es el nivel 0,0, Ajá. ¿el piso terminado queda a este nivel o le vamos a subir otros 2? Otros 2. Sube otros 2, ok. Este nivel Ajá. tengo aquí, ¿Sí? lo tengo más 1, 2. Ajá. Ahorita de aquí.
Ok. que ya nos viene quedando el nivel metro. Ajá, con los dos que agarra, ¿verdad? Exactamente. Ok. Ok, entonces ahora sí, ¿qué nivel vamos a tener allá arriba? Ya contemplando que este es el nuevo 00. 277. 277, no, tiene que ser más. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos aquí de piso a techo? Entre mí, En el plano. Ay, disculpa. Debe de haber como 240. Sí, Ahorita le- Sí, ¿va? 240 más ancho de losa. Pues sí, más o menos va a ser eso, ¿va? Como 278. Piso terminado de arriba. es que si tenemos, bueno, en los niveles actuales, si tenemos 315 Ajá. menos los 38, Sí. nos da 277. Ese es el nivel de piso terminado. Así es. Ok. Ahorita ok. me fijo para ver exactamente cuánto tenemos. Ajá. Ahora sí. Ahora sí llegó lo bueno. Aquí, Omar, ¿se puede subir allá arriba con este pecas? ¿Y con eso tienes? ¿Con eso tienes para echarle? Esta es la más alta. Y aquí nomás te das cuenta que son de los tres. Y a todo para allá. ¿Hace qué te ¿Tres de qué? movimiento? ¿Ya con vitropiso y todo? Estoy de acuerdo con el movimiento. Sí, considérale 2 centímetros, ¿va? Uno de adhesivo y uno de... Le está dejando el 3 centímetros para echarle un firme, Ajá. que es en la parte de aquí ya tenemos pendientes, ¿verdad? ¿Sí te libra ahí? Sí, esta es la parte más alta. Esta es la parte más Sí. alta de la trave. Le estoy dejando 3 centímetros de recubrimiento. No sé si ya está con el vitropiso o puro recubrimiento. No, puro recubrimiento. Sí, sí, sí. Súbete de ahí 105, allá arriba. Sí, eso es puro recubrimiento la trave, ¿va? 105. 5 centímetros. Lo voy a subir 5 pues de la trave. Sí. Sí, más vale que quede un poquito más gordita, ¿va? Que estemos ahí Sí. al ras de la trave. Luego, si hay algún error, ya no vamos a poder bajarle nada. Ajá. Chance de maniobra ahí. Más vale, más vale. Mira aquí. Aquí tenemos más 38 respecto al nivel de la calle. Sería este punto. Aquí tenemos más 38. Sí. Y aquí nos marca 312. Nos queda de 315 más los 1.6. 3 centímetros. Entonces queda de 277. De lo que sería. El nivel de piso terminado. Ajá. Pero ahorita estaba comentando usted Sí, que tendríamos más altura, ¿no? darle 3 centímetros de recubrimiento a la trave. Entonces quedaría de 280. 280 ya. Si tenemos 277, quedaría de 280 más esos 3. Ujú. Ok. Voy para arriba. Sí, yo también. Vamos a subir, jóvenes. Gracias. Ok. Muy bien. Se tapó la ventana, jóvenes. Introspección, que significa voltear a ver hacia afuera, pero solamente lo que se quiere. Entonces, en lugar de tener esa vista hacia la casa del vecino, vamos a ver aquí lateralmente hacia el jardín. Me gusta que los clientes ya lo aceptan y lo piden, no nomás lo aceptan. Eso te habla de que ya se están haciendo viejos los cerros, jóvenes. Hace 10 años, no saben lo que me costaba el convencer a la gente de esto de la introspección, de las fachadas ciegas. No lo entendían. ¿No, verdad? Y ahorita Era ya nuevo. era nuevo. ¿Invitaste la arquitecta Blanca ahora? Sí, cómo no, ahorita va a llegar. Nomás que va a llegar con tortas ahogadas, güey. Ah, Pero es que cómo toman en domingo, pues, es que es lo que yo no entiendo. ¿verdad? Si el día siguiente. El domingo es para descansar, el sábado. ¿Y tenemos alberca o qué? Acá. Mira. Agua. Igual. Con Sí, aguas sí estuvo exóticas. fuerte. Bueno, mañana no la puedo. A ver, aquí, Ey, yo tengo anotado ahí que son 17. diez- ¿17 qué? ¿Escalones? Espérate. Sí, considerando la losa. Ah, Bien, bien. Ah, ya lo domina, ¿eh? Ahora nomás. Lo has enseñado bien, Pecas, ¿eh? Lo has enseñado bien. Mira, pero una caguamita, nada. Eso no le has enseñado. No, ya. Es que la escuela se cobra. Es cierto, Mare. Ey, Tienes que llevarle la caguama al No, maestro. deja de eso.
Ajá. Más gandalla que yo. ¿No sabías esa que el aprendiz sale más gandalla que el maestro? Sí, no, al rato no queremos que agarre esas mañas. Sí, Pecas, dale el 1.5 ahí nada más. Ahí está, ya 1.5. Y queda así como está la escalera. Es lo mismo. ¿Ok? Sí. ¿De cuánto nos quedarían los escalones? 1.5, ¿eh? 1.5, Sí. 1.5. No debe de quedar, que le ves ajustado aquí. Atrás de aquí. 2.72 y medio entre 17 de a 16. Porque aquí, hace cuenta, tengo el 1.5. El metro va a ser otra vez que terminado, ¿verdad? Es 1 centímetro lo que varía. Así no. Estamos bien así. Y aquí es terminado. ¿Cuánto le estás dando ahí? El metro. Aquí es terminado de aquí de arriba. Ah, llegó tarde, arquitecta. Súbale, por favor. Pásele a su casa. ¿Dónde estaba? Pues, perdón, este era, y aquí tuve los 16 traiga. ¿Cuánto era? Tiene que darte 32 y medio hasta abajo. No, ¿verdad? No, pero es Sí, es que ese no se tiene que mover. De allá de arriba, sí, porque te había subido al 1.6 y tú, ¿no? Yo te subes 1.5. Buena habilidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal se ve el muro ahora de este lado? Se ve bien, ¿verdad? Me gustó. Exactamente. Se ve diferente. Sí, yo también llegué y la vi y dije automáticamente, buen cambio, buen cambio. ¿Ya conocías aquí a Paco? Sí. Excelente. Él se está encargando también que las cosas aquí salgan como deben de ser. Plaga, pues hoy llegaste tarde, pero Pero sin sueño. sin sueño. No, pero bueno, ahorita aquí estábamos hablando de algunas decisiones. Por ejemplo, pues sí se va a colocar el segundo panel aquí para ocultar esa trave, que quede. Puede ser que sí, ¿verdad? Que ya ves que me has comentado que probablemente terminados del juicio pueda generar eco Ajá. y el doble panel puede ayudar a que no salga también tanto el sonido hacia el exterior. Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. No lo había visto por ese lado, pero creo que puede tener sentido. Ay, Y además se abre bien. sí, se ve. Es que últimamente, fíjate, he aprendido a dejar de lado la estética para darle prioridad a la funcionalidad. Pero tampoco está bien darle completamente la prioridad a la funcionalidad, porque se te olvida el arte, se te olvida la belleza y pues al final la belleza es la que nos tiene aquí, ¿sabes? La que te puede marcar la diferencia. Ajá. Pero sí es buscar ese equilibrio entre lo que quede bonito hacia algo que pueda ser también Déjeme, funcional. le quito el alambre ahí para que no se vaya a atorar. Y este alambre es para que no se cayera este muro. El aire, más para que no. Sí, 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 que no lo mueva. Estuviera bambaleándolo para allá. Cómo bambaleó la vez pasada. Pues jóvenes, creo que el avance ya se dio. Creo que ya lo que sigue es dar algunas instrucciones. Yo ya me tengo que ir. Así que, ¿qué pasó, Pecas? A ver el show, pues. Platíquenme. Ahorita vamos a cimbrar la escalera. Bueno, van a cimbrar la escalera. ¿Ya se definió? ¿Ya van a marcar aquí el nivel? ¿Mande? ¿Ahí lo marcaron? No, ese no es. Por aquí lo marcó el Pecas, más o menos. Tienes que identificarlo muy bien, Omar, ¿eh? Yo no lo veo ahí. Te le pregunto. Pecas. No escucho. Vamos a hacer la escalera, ¿la vamos a sembrar de papelillo o la vamos a sembrar de rampa? Bueno, vamos a hacerla de papelillo, pero la vamos a hacer
de nada más en esta área, en esta rampa, para poderle ganar espacio a la altura, porque aquí quieren abrir se va a abrir una puerta para hacer una despensa, un closet, no sé qué es lo que se va a hacer aquí. Sí, correcto. Entonces aquí sí, este espacio de aquí sí lo podemos aprovechar. Ese espacio de acá, yo pienso que no tenemos problema, digo, de dejarlo todo. Ya está muy bajo, pues, ¿verdad? Sí, no. De hecho, ¿dónde vas a marcar el muro que va a cargar esa rampa? ¿Hasta Aquí. dónde lo vas a dejar? Ahí. ¿No sería bueno darle un poquito como para que pueda esconder cajas chaparras? No, pues podemos. Ya estando la escalera, entonces vamos a hacerla de papelillo, pues hasta aquí, Santos. Arrancamos nada más esta escuadra, la vamos a hacer de papelillo. Ajá. Y ya vemos aquí donde, a la altura que más nos Sí. podamos, o sea, Que todavía no sé, sea funcional, 60 pues. centímetros. 60 50, centímetros. A lo mejor Ajá. sí nos funciona. Sí. ¿Cómo ves, Blanca? Pero a ti no te gusta guardar nada. No, ya, Ah. ya no. Ya no. Que fíjate, el otro día dije en un video y alguien, a veces comentan en los videos que van a hacer un libro de mis frases. Y dijo, apuntó alguien que digo yo, la arquitectura es ordenar los flujos. Entonces dice, luego escribí, arquitectura es la vena que guía el camino del ser humano. Entonces, al final, si tú te pones a ver las cosas, como siempre te lo he dicho, como si estuvieras en una película macro, los seres humanos son como glóbulos. Glóbulos, el glóbulo, ¿te imaginas qué es lo que ve? El glóbulo rojo, el glóbulo blanco, ¿qué podrán ver? Ven cosas, pero ellos sienten que van dentro de algo, ¿sabes? Que van fluyendo en algo. Ese flujo es la vena. Entonces, el ser humano está dentro de flujos, ¿verdad? Como cuando tú ves el camino que hacen las hormigas, van siguiendo un camino, o sea, van fluyendo. Entonces, la arquitectura es la que te delimita por donde fluye el glóbulo o la célula. ¿Qué camino tomar? Ajá. Entonces, al final, si la arquitectura es ordenada, el flujo del ser humano va a ser ordenado, ¿verdad? Si la arquitectura pues es un poco grotesca, cargada, saturada, pues el flujo del ser humano también se va a ir saturando y saturando, ¿verdad? Ajá. Entonces, por algo los japoneses, que te adelanto que vamos a ir a Japón, va a haber obras ajenas a Japón. Saludos a Junichiro Kawasoe, que está haciendo todo esto posible. Y vamos a conocer la arquitectura japonesa. Ahora que todas las personas que están viendo este canal aprendamos juntos por qué el japonés es como es. Y mucho tiene que ver en su arquitectura, ¿sabes? Si piensas si piensas en un japonés, ¿en qué piensas? ¿Verdad? Entonces, su arquitectura, estoy seguro que lo va a reflejar. Entonces, va a ser bien interesante eso, jóvenes. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ya próximamente llevaremos más crew.